Un arreglo de una resistencia con una batería de 9 voltios. Vamos a medir el voltaje y la corriente que pasa sobre la resistencia y lo vamos a comprobar con la ley de Ohm. Para medir el voltaje que pasa sobre la resistencia, hacemos esto. Y aquí estamos midiendo el voltaje que está pasando sobre la resistencia. Ahora vamos a calcular la corriente que está pasando sobre nuestra resistencia. Y aquí la estamos midiendo. En el siguiente paso nos pide hacer un arreglo de resistencia en serie y paralelo. Aquí tenemos la de serie y aquí tenemos la resistencia en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente y la vamos a comprobar con la ayuda del multímetro. Vamos a desarmar este de aquí. Para calcular la resistencia equivalente, vamos a ir a los polos del circuito. Aquí estamos calculando la resistencia equivalente. Y también la comprobamos por la ley. Y también tenemos comprobada por la suma. Y ahora vamos a calcular. Vamos a hacer el arreglo de resistencia de dos series con la ayuda de un divisor de voltaje. Vamos a calcular la resistencia y compararlo con la ley de Kirchhoff. Vamos a calcular el voltaje entre las dos resistencias. El voltaje que está pasando va a ser... Pendejo, también se me olvidó eso. Vamos a medir la resistencia 2. El voltaje que pasa por la resistencia. La 2, aquí nomás apunta aquí. Eso. Estamos midiendo la resistencia que pasa, el voltaje que pasa entre las resistencias. Y vamos a comprobar con la ley de Kirchhoff. Aquí está nuestro circuito en serie con dos resistencias. Y aquí estamos sacando el voltaje que pasa entre ellas. Va a ser una resistencia sobre la resistencia equivalente. Esto nos va a quedar a 0.9, que sería 9 volts. Ahora vamos a calcular el arreglo de dos resistencias pero en paralelo. Bien. Con la ayuda del divisor de corriente vamos a calcular la corriente de las dos resistencias y la vamos a comprobar igual por la ley de Kirchhoff. La corriente que pasa por cada resistencia. Entonces, aquí estamos calculando la corriente que está pasando entre cada resistencia en paralelo. Vamos a calcular la otra resistencia, la corriente que pasa sobre la otra resistencia. Esto va a ser igual. Aquí la calculamos ya en el circuito y comprobado por la ley de Kirchhoff. Tenemos el circuito con dos series en paralelo y aquí estamos sacando la intensidad, la corriente que pasa y se suman para saber la corriente total.